Bueno, pues ayer tuvimos en la tarde la primera mesa redonda, hoy es esta segunda mesa redonda en estos misioneros peregrinos de esperanza, hoy con los caminos de esperanza. A lo largo de estos ya casi 3 días que estamos juntos, hay una palabra que junto a esperanza ha resonado mucho y que no se pueden separar, que es comunidad, el nosotros. De eso vamos ahora a enriquecernos y a verlo desde 3 testimonios, experiencias o comunicaciones distintas y desde lugares también diferentes. Con nosotros está esta tarde, luego le presentaré más despacio, José Antonio Maeso, misionero burgalés. Está también aquí con nosotros ahora parte del equipo de una experiencia de la parroquia de San Juan de Ortega, que nos van a hablar seguidamente, Rosalía Santos, y también está José Antonio Sánchez, que es comunicador, que luego le conoceremos un poco más y alguno quizás le seguís a través del podcast semanal de Vida Nueva. Vamos a ver 3 comunidades distintas, una comunidad que intenta ser esperanza con otras comunidades, en el ámbito allá en Ecuador, una comunidad parroquial que es signo de esperanza y una comunidad, vamos a decir, internacional o digital, que también se dirige y habla para mucha gente que a veces no vemos, ¿no? Estas 3 experiencias vamos a tener esta tarde. La primera experiencia es, bueno, primero gracias a vosotros por vuestra presencia. Bueno, José Antonio Maeso es sacerdote burgalés, misionero en Ecuador. Estudios en esta facultad, especializado en teología espiritual, formación en artes de la educación, metodologías lúdicas, gestión de conflictos y de proyectos. Del 2001 al 2005 estuvo en Puyo con Monseñor Rafael Coc. En Esmeraldas, después, hasta la fecha, trabajando con personas privadas de libertad, pandillas juveniles, mediación y pacificación, atención psicoemocional y gestión del conflicto y educación para la paz en Nación de Paz. Desde el 2021 es coordinador de Cáritas Social Esmeraldas y es creador e impulsor del Tesoro de Pacita. En su presentación también, pues, y quizás, bueno, no quizás, van a aparecer algunas imágenes que nosotros sí que veremos, pero que no van a ser retransmitidas en streaming, un poco por su dureza. Pues gracias, José Antonio, por este rato. Además, le agradecemos mucho porque se encuentra en Burgos, se puede decir, porque estamos en familia también. Su madre está en un momento también de un proceso de enfermedad, pues también difícil, terminal, y pues que también así te acompañamos en este momento a ti, a tu familia, y rezamos con tu mamá. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues buenas tardes. La última vez que estuve en esta mesa fue defendiendo la tesis, en la cual hablábamos un poco, recorríamos todo lo que era la fraternidad, la souffrance de Dieu, un poco el sufrimiento de Dios, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, que después se hacían enfermos. 30 años después, en mi trabajo en Esmeraldas, un poco todo esa estudios hacen que en estos momentos un poco renueve la teología espiritual, porque creo que se está haciendo realidad. Bueno, y como tengo, voy a poner aquí, porque los curas, yo como no hablo mucho, ni tengo muchos espacios para hablar, puedo estar hablando tiempo y tiempo. Un poco les vamos a contar la experiencia que se está viviendo en Ecuador, una experiencia que está yo creo que bastante olvidada. Y ante el llamamiento de la última documento del Papa ante este año jubilar, que se hace un llamamiento hacia todas las comunidades a devolver la esperanza a los presos, a abrir la puerta de la esperanza en las cárceles, a dar esperanza a los presos y a celebrar el año jubilar también con ellos. En Esmeraldas tenemos una realidad muy compleja. Las cárceles están tomadas y ocupadas por los militares desde hace más de un año, y están tomadas porque, según todas las normativas internacionales Gandhi, los militares no tienen que estar, y se están convirtiendo lastimosamente en otra banda más que está sometiendo
no solo a los presos, sino a las comunidades empobrecidas y a los adolescentes en Ecuador. Todo esto nace un poco de una experiencia, y sí que vamos a decir que algunas de las imágenes nos iban a retransmitir son imágenes reales que me las han pasado, otras son imágenes con las cuales se han hecho denuncias, pero sí rogaría que nada de celulares, y bueno, que son imágenes realmente algunas un poco crudas. Allí en Esmeraldas me reconocen como el cura pandillero. Esto es uno de los videos un poco complicados, ¿no? Esto es una matanza, la primera matanza que hubo en Ecuador en el 2002, 6 de diciembre. Está olvidada porque Esmeraldas no cuenta para nadie, ¿no? Mira cómo le dan eso, mano. Y bueno, allí iba a empezar la misa y ocurrió esta revuelta como ahí ven, ¿no? Y en medio de esta revuelta había una situación. ¿Y tú qué haces? La comunidad católica obviamente pretendía que saliera. En cambio, bueno, pues no, tiene también, por eso estoy ahí con Alba, ¿no? Esa llama de decir que, bueno, uno tiene también que cumplir con su misión. ¿Y cuál fue cumplir la misión? Pues en aquella matanza hubo 8 muertos y un resucitado. ¿Por qué 8 muertos? Porque mataron y tuvimos que ver un poco, lastimosamente, cómo asesinaban, sin poder hacer prácticamente nada, con cuchillos de este porte, a muchas personas. Aquella matanza se hizo con la connivencia de aquellos que estaban encargados de velar y tutelar por los PPL, que abrieron las puertas para que esto se produjera. Después de las matanzas a uno le sacaron por muerto porque era líder de una banda. Días después supimos que estaba vivo. Pero después de estar desde las 8 de la mañana hasta las 12 de la noche, al día siguiente volví. Y era estremecedor. A veces es revictimizante contar los testimonios. Había un silencio sepulcral y según iba pasando, abrían los PPL el espacio, ya se había pacificado todo, daban las gracias y al final decían: usted fue el único que estaba donde tenía que estar. ¿Cómo que yo tenía que estar poniendo pecho y espalda a aquellos que tenían delante de mí una pistola o tenían un cuchillo? Sí, usted como hijo de Dios no debe tener a nadie. Dios le protege y usted tiene que estar con nosotros y no puede abandonarnos. Todo eso ha ocurrido en sucesivas veces y en sucesivos momentos, y de hecho dicen que soy un sobreviviente del cura pandillero, ¿verdad? Me conocen allá, se buscan en internet quién es el cura pandillero de Esmeraldas. Y bueno, soy un sobreviviente de guerra y para ellos una persona que ha estado donde tenía que estar, no por elección, sino por compromiso, y un compromiso cual uno no puede evitar. Desde hace más de 1 año y medio, en el Ecuador se declara una zona de conflicto. Habíamos tenido un 2023 muy violento, siendo un país muy violento. Esmeralda es una franja muy pequeñita en la frontera norte, olvidada, que como, según Midas, ya sabes que cuando decimos que cuando tenemos 4 pollos y los repartimos entre 4, toca uno a cada uno, pero no se puede comer los 4 y los demás ninguno. Bueno, pues como somos tan pequeñitos, se nos olvidó que 178 muertos por cada 100.000 habitantes. La tercera ciudad más peligrosa del mundo. No en números, pero sí en números relativos. Pero a veces, como lo que vende son números grandes, se invisibilizó. Y desde entonces hubo una toma de las cárceles, ahí con Monseñor Kramer. Siguiendo la tradición de la Iglesia, como había hecho Monseñor Eugenio, estuvimos en todo lo que es la pacificación de las cárceles, y el día 9 de enero se tuvo que liberar a toda una serie de personas que estaban en la cárcel pidiendo, solo una cosa pedían: el respeto de los derechos humanos. 5 días de negociaciones con las personas privadas de libertad, con aquellas personas un poco que dirigen las bandas, y se llega en los diálogos a un acuerdo, solo uno: que se respete la dignidad de la persona. Lastimosamente, cuando fuimos, en la entrada militar, hubo una ejecución, una presunta ejecución extrajudicial. Tuvimos que intervenir tanto Monseñor como yo para que no les maltratasen ni les torturasen, y realmente hubo un abuso de poder muy grande, que como Iglesia se hizo una denuncia, y era tal el hartazgo de la sociedad ante la violencia que se nos vino encima,
Y al pobre obispo, esta vez no me tocó a mi pobre obispo en redes sociales, tuvo un bautismo de sangre, ¿no? Realmente le destrozaron por defender que todas las vidas valen, sean de quien sea, también la de un privado de libertad. Las cárceles están tomadas, y a veces cuando estamos en estas guerras, porque según el presidente estamos en un estado de guerra interna, un estado que tumbó la Corte Constitucional y que dijo que era ilegal, pero bueno, se sigue defendiendo como narrativa para poder así justificar acciones que van contra los derechos humanos y contra las personas. Y luego se dice que hay daños colaterales. No, no hay daños colaterales. Todos son víctimas de guerra, sea quien sea. Hace 3 días, 2 jóvenes, uno que pertenecía a una fundación que conozco, en Guayaquil, y otro estaban en un parque, hay una balacera, y las balas perdidas, un daño colateral. No, no son daño colateral. Son víctimas de una guerra y víctimas de una violencia que no tiene ningún sentido. Y no podemos tratarlas sino como víctimas para no silenciar las víctimas como estamos acostumbrados en los conflictos. Pero claro, como tenemos Ucrania, tenemos Gaza, estos se nos invisibilizan. Y bueno, aquí tenemos un poco una imagen. Ya no es Auschwitz. Eso es Esmeraldas hace año 6 meses. Personas que por el maltrato físico, psicológico, más del 50% de la población, de 1.500, tenían tuberculosis y muchos murieron en estas condiciones, por el abandono, la tortura y porque un Estado que debe ser protector de derechos y garante de derechos se convierte en vulnerador de derechos. Sí es cierto que en los últimos años han muerto en masacres carcelarias, en 17 masacres, más de 700 ppl, pero violencia con violencia se puede justificar. Nosotros creemos que no. Tenemos que en esta guerra hay más de 300 niños que han muerto de 0 a 5 años y más de 650 adolescentes, más de 300 policías. Y tenemos también un poco que en la ocupación de las cárceles, cuando no había nadie más que militares, aparecieron como la Virgen María, datadas 15 mujeres embarazadas, víctimas por obra del Espíritu Santo, ¿verdad? Esas son las que están datadas. Se cree que hay un subregistro de al menos un 20% sobre todos los datos oficiales. Los que presento son datos oficiales, públicos, no el subregistro que tenemos nosotros. Y bueno, ahí tenemos también que esto es una guerra para todos, también para los políticos. Unos políticos que han sido víctimas de toda esta violencia. Una violencia que ha estado enquistada en las cárceles desde el 2021 al 23, que han hecho esta intervención, pero el problema es que vamos a ver los datos estadísticos en 2025, que esta violencia que se ha querido hacer con más violencia o mitigar con más violencia, lo único que ha producido es más muertes, ¿no? De ahí que tenemos que, por ejemplo, el mes pasado teníamos 30 muertos diarios por asesinatos, sabiendo que muchos de los que matan, los familiares los retiran porque pertenecen a bandas, no quieren problemas y no pasan por el registro civil. 30 muertes diarios en las ciudades del Ecuador, siendo el mes pasado el mes más violento de los que se tienen registros. Se sabe que muchas muertes antes se ordenaban desde las cárceles, las extorsiones, pero la ocupación de las cárceles, la militarización del país no ha disminuido esto, sino que ha hecho que sea mucho mayor. Con lo cual tenemos un problema muy grande que se llama necropolítica y narcoestado. También quizás van a ver algunas imágenes, pero estas imágenes son las que pasan las bandas. Esto ocurrió, estamos aquí, a la entrada de uno de los colegios, estábamos cerca. El muchacho ciertamente había salido de la cárcel de adolescentes infractores, murió un taxista inocente, mataron a su madre y le mataron a él. Y después, la necropolítica se define como la incapacidad del Estado para proteger la vida, y lo que se hace es poner los muertos en redes sociales, colgarles en puentes, como hacen en México, para mostrar un poco su fuerza y su poder, ¿no? Y lo repiten, y lo repiten, y lo repiten.
junto con cabezas en cajas, cómo les descuartizan, etc. Eso es la necropolítica. Mostrar su fuerza poniendo en las calles y dando la sensación de un descontrol generalizado. Luego no hay mucha investigación y bueno, el estado de poder acaba haciendo unas intervenciones contra derechos y unas intervenciones que acaban, como dicen allí, Sansón y los que no son. Solo, como decía Bertolt Brecht, cuando nos toca a nosotros nos damos cuenta. Hace un mes, antes de venirme aquí, desde la universidad, todos aquellos que criticaron nuestra intervención como pastoral social y como obispo decían, no, es que ahora también están muriendo inocentes. Contesté, año y medio llevan muriendo inocentes, víctimas de esta violencia. Y bueno, llegó un momento en que las fuerzas de seguridad cogen fuerza y en los barrios urbanos marginales, por ser adolescente, afro y tener tatuajes, son maltratados. Así está 4 afros en Guayaquil desaparecidos y ejecutados, presuntamente por fuerzas del Estado. Hay quien dice que no conozco de primera mano todo el proceso. He tenido la desgracia de estar implicado por múltiples razones. Y en redes sociales, todo ahí está totalmente documentado cómo los militares exhibían, después de que las GDO habían exhibido su fuerza en redes sociales, los militares golpeando, maltratando, insultando a adolescentes y a jóvenes sin preguntar si eran culpables o inocentes. De hecho, los primeros 4 desaparecidos ocurrieron en Esmeraldas, que entraron, hubo un pequeño enfrentamiento, cogieron a 4 muchachos, les tiraron al río, murieron 3, uno apareció y fue el que contó la historia. De los 4 de Guayaquil, Josué, Ismael, Steven y Nehemías, el más pequeño, 12 años, presuntamente muerto, ejecutado de rodillas con un tiro en la nuca. Maltratados, abusados sexualmente por fuerzas, presuntamente, del Estado. La necropolítica que antes cometía el Estado, las GDO, ciertos elementos del gobierno lo están cometiendo, lo están haciendo. Y ahí son imágenes que están circulando en Twitter, todas son verificadas, se pueden verificar de cómo sucede. ¿Por qué? Porque tenemos un Estado que es narcopolítico y mueren los de siempre, los pobres y los empobrecidos, ¿no? Hay un aumento exponencial del narcotráfico y está infiltrado a todos los niveles, políticos, judiciales, penitenciarios, y el poder de las bandas se manifiesta, ¿no? Y sí que a veces hay, como ahora, ¿no? Se ha hecho famoso cuando cogieron aquí al Willy, cuando han cogido al Fito, pero lo que no cuentan es cómo de la cárcel de máxima seguridad alias Fede puede escaparse disfrazado de militar y que nadie le vea. Y salir por todos los controles. Cuando entras, prácticamente te desnudan. Yo entro con pantalón jean, sin anillo. Bueno, y a las mujeres incluso las hacen bajarse los interiores, hacer sentadillas por si llevan algo o en el ano o en la vagina. Si ahora el poder está tomado por las fuerzas del Estado, ¿cómo sigo hablando yo con las personas privadas de libertad? Sigue habiendo la misma corrupción, porque violencia nunca se combate con más violencia. No sé cómo voy de tiempo, voy por la mitad. Bueno, las cárceles ciertamente del 21 al 23 han estado cooptadas. Las causas, la ausencia de Estado, el hacinamiento, la conexión de cárteles internacionales. Tenemos el dólar y esto nos va a ayudar o nos ayuda a que seamos un paraíso para todo lo que es el cambio. Han sido las cárceles ciertamente centro del crimen, de donde se negociaban secuestros, de donde se negociaban liberaciones, y bueno, todo porque había cooptado, se habían captado a fuerzas de seguridad, mismos en algunos lugares hasta los propios directores, y unas situaciones muy violentas. Pero también digo una cosa, palabra de bandido es palabra de bandido. Cuando querían la ayuda de la Iglesia solo pedíamos una cosa, 0 violencia. Durante año y medio durante 8 meses conseguimos en la cárcel de Esmeralda ni siquiera ni un suicidado, a cambio de ayudas, de medicina, de un poco lo que ellos necesitaban. En cambio, cuando se ha entrado en diálogos, lo que ha hecho el Estado, según entraba te decían, padrecito, tendrá cuidado, no nos confundamos y le peguemos un tiro a usted en vez de a ellos.
o coger tu foto y exponerte cuando has hecho alguna denuncia como un líder de una organización criminal y pasarte por todos los medios de comunicación estatal como que eres líder y como que estás al lado de una organización. Pero frente a eso, hay unas narrativas de violencia, pero como Iglesia creemos que hay que haber otras. Esta imagen también de torturas. Hay un montón de organizaciones que lo han denunciado, ahí podemos ver algunas de ellas, pero yo creo que desde la Eucaristía y desde la Última Cena tenemos que gestionar el conflicto y ver que si Jesús se juntó hasta con delincuentes, porque tenía sicarios en su grupo, nosotros tenemos que hacer y construir la paz con todos. Y se acercaba también con ritos, con pobres. Y tenemos que buscar un poco la pacificación. Y esta pacificación se busca a través de diálogos en diversas comisiones. Somos como Iglesia también garantes para la liberación de rehenes cuando hay en las cárceles. Y en la última liberación, que estaban todas las cárceles, los grandes líderes, que ahora muchos de ellos están presos, dijeron que estaban dispuestos a liberar todas las cárceles en presencia de la Iglesia. Habían dado su palabra en un acuerdo, porque nosotros no ofrecemos nada, y desde el Estado alguien dijo, esto se hace a nuestra manera, no queremos paz, les vamos a tratar como se merecen. Fruto de ello, tenemos y vamos camino de ser el año más violento, pese a la militarización, pese a todas estas políticas antiderechos, pese a todo esto. ¿Y como Iglesia qué hacemos? Bueno, pues ahí está un poco, ¿no? Proveemos de comida porque luego no han tenido comida, no tienen... Llevamos más de 40-50 toneladas de comida metidas, buscándola donde se puede. Se conoce acompañamiento espiritual, celebraciones. La educación en Ecuador está a cargo de la Iglesia Católica en los centros de privación de libertad y se denuncian todos estos abusos. Incluso con las familias se hacen memoriales y también se busca 2 minutos me quedan. Se busca un poco mitigar el daño. Pero claro, trabajamos con la cara y la cruz. A la vez que trabajamos con las víctimas, trabajamos porque no maten a las cárceles, también trabajamos por la liberación de personas secuestradas, extorsionadas, ¿no? Hasta el año pasado, en 2024, había 476 personas con las que habíamos trabajado víctimas del desplazamiento interno forzado. Las fuerzas de las GDO que les amenazan, primero te mandan un cartelito, te mandan un mensajito, después te disparan y después a la tercera te matan. Por muchos de estos casos, en 24 horas tenemos un dispositivo como vicariato para poder salvar vidas, ¿no? Se llama protocolo fantasma y está dentro de lo que es el ámbito de la pastoral social, con mucha confidencialidad. En lo que llevamos de año ya han subido a 850 personas y se prevé que esto siga creciendo. El desplazamiento interno forzado de un conflicto que está invisibilizado. Y frente a ello, pues yo creo que lo que podemos hacer es seguir trabajando con lo que antes el Papa Francisco llamaba el hospital de campaña, y trabajamos un poco saliendo de nuestra zona de confort y yendo al encuentro de víctimas y de victimarios. También haciendo incidencia política y buscando, sabiendo, como dice el Papa León XIV, que la paz comienza con cada uno de nosotros, con la forma en que miramos a los demás, escuchamos a los demás, hablamos de los demás. Y en este sentido, la forma que nos comunicamos tiene una importancia fundamental. Por eso, hace año y medio, con Monseñor Kramer y el obispo, hablamos de que hay que tener nuevas narrativas de paz, de justicia y de reconciliación, para que no perdamos la memoria, para que sanemos las heridas y construyamos la fraternidad universal que tanto celebramos el año pasado en el Congreso Eucarístico. Muchas gracias. Pues, gracias, José Antonio, por compartir con nosotros todo ese trabajo de una comunidad insertada en otras comunidades y de hacer ahí todo ese camino de paz y de reconciliación. Vamos a otra segunda experiencia. Se van a acercar también ahora. Vamos a estar aquí bien acompañados. Por aquí, si quieres.
Bueno, pues esta segunda experiencia de comunicación es una comunidad de acogida. La parroquia de San Juan de Ortega, aquí en Burgos, en el barrio de San Cristóbal, se erige como parroquia en el año 1986, cuando entonces era obispo aquí Monseñor Teodoro Cardenal. Pero el actual templo se inaugura el 2 de julio de 1997, siendo ya obispo Monseñor Santiago Martínez Aceves. Nos acompañan también vía streaming gente de la parroquia y también el párroco, el sacerdote que trabaja con ellas, Javier García Cadiñanos, que no está hoy con nosotros, se encuentra en un encuentro en Lyon. Con nosotros están Rosalía Santos, Arnaiz, voluntaria de Cáritas, Pilar Corral, profesora jubilada, catequista, que colabora en el programa de acogida y Reforzando el Idioma, y Elisa Vicario. Lo que vamos a escuchar ahora es una experiencia de acogida en la parroquia y doy paso a ellas. Gracias. Para ellas también es la primera vez que hablan así delante de gente, pero lo tienen muy bien preparado, lo han preparado durante días con Javier, así que ya sabéis que estamos aquí en familia. Gracias por vuestra participación y testimonio. Cuando queráis. Bueno, yo sí que me oís, ¿verdad? Yo soy Pilar, soy de la comunidad, como dice Jorge. He participado en el proyecto que os vamos a presentar dando clase de español a 4 chicos. En la parroquia actualmente ahora viven 3, uno marchó, salió del programa porque, bueno, pues ya él tenía sus medios de vida, sus contactos y entonces pues salió. Ahora tenemos 4, 2 hermanos que son senegaleses, otro de Gambia y otro de Marruecos. Entonces, estos chicos los primeros llegaron en el 2024, que fueron Berrabán, Ansayed, que eran marroquíes, Ansayed es el que se ha ido, y Musa, que es gambiano y sigue viviendo allí. Hoy yo os voy a explicar un poquito cómo surgió este proyecto, cómo surgió desde la parroquia. En el año 2019, las personas que andábamos por la parroquia estuvimos todo el año trabajando qué tipo de parroquia queríamos. Teníamos reuniones, comentábamos, reflexionábamos y bueno, de ese encuentro, en el 2019 surgió lo que llamamos el proyecto 2030. Allí empezamos a hablar de un tipo de comunidad. Empezamos diciendo que en nuestra parroquia queríamos que el centro fuera Jesús, su identidad ser comunidad, su estilo abrir puertas y su objetivo construir el reino. Esto ha ido derivando en que, bueno, yo creo que sí que somos una comunidad acogedora, de puertas abiertas, donde todos cupiéramos con vocación de servicio y disponibilidad de nuestras instalaciones. Cuando estábamos debatiendo todo esto y hablando y buscando, pues un grupo de mujeres musulmanas de aquí vivían en Burgos y lideradas, organizadas por una joven que se llamaba Laila, nos pidieron si nosotros dejábamos nuestras instalaciones, las instalaciones de la parroquia, para una escuela de árabe. Por supuesto, en este contexto entenderéis que dijimos que sí. Estuvo durante 3 años funcionando una escuela de árabe. Los fines de semana se reunían allí en torno a 80 niños y niñas que recibían clase de árabe, que ellas se organizaban y ellos lo hacían todo. También en los últimos años tenemos experiencia de acogida a familias migrantes por el equipo de Cáritas parroquial, y tenemos bastante relación con familias en catequesis. Vienen familias generalmente de Latinoamérica y vienen a la catequesis, entonces poco a poco se van integrando, van participando. Entonces tenemos todo este bagaje cuando nos presentan el tema de los chicos estos. Ese tema os lo cuenta Rosalía.
Bueno, soy Rosalía, voluntaria del equipo de Cáritas de la parroquia, y os voy a explicar cómo se pone en marcha el proyecto. Bueno, yo lo leo porque si no, lo pierdo. Sí. En la Asamblea Diocesana vivida antes y después de la pandemia, la Diócesis de Burgos aprueba poner en marcha experiencias de acogida a personas venidas de fuera. En este contexto y con estas experiencias, la Delegación Diocesana de Pastoral con Inmigrantes nos pregunta si estaríamos dispuestos a hacer la experiencia piloto de ser parroquia de acogida. La parroquia disponía de un piso vacío. Primeramente se pregunta al obispado si hay alguna persona interesada en él. Al estar disponible, se acepta la propuesta. Se lanzó la idea a toda la parroquia en la Cuaresma del 24, a partir del mensaje del Papa Francisco, a conocer de cerca a los pobres y dejarnos convertir por ellos. Se fue haciendo el discernimiento en la pequeña comunidad, que es como nuestro consejo de pastoral. Se pusieron dos condiciones: que fuera algo comunitario y que fuera coste cero, corriendo la diócesis con los gastos. Se dio luz verde al proyecto y el acompañamiento más estrecho corrió a cargo del equipo de Cáritas, que previamente tuvimos unas sesiones especiales de formación, y se fue preparando la casa y todo lo que hacía falta: camas, menaje, sillas. Os presento a Amsayed, venido desde Marruecos y que llegó en abril del 24 al programa. Hola, muy buenas a todos. Mi nombre es Mohamed, soy de Marruecos, llevo aquí en España 1 año y 7 meses. Estoy viviendo ahora con un programa de acogida comunitaria en la parroquia de San Juan Ortega casi 1 año y 3 meses. Estoy muy feliz de estar viviendo esta experiencia de acogida que incluye varias actividades, incluyendo el aprendizaje del idioma español. También tenemos conversación con la gente de este barrio. También tenemos excursiones, tenemos un grupo del fútbol que jugamos todos los viernes en el campo. También participamos en la misa que hacen. La verdad es noto aburridas de ellos. El cariño de esa gente no lo me esperaba. Les agradezco a todos lo que nos ayudaron y dieron una mano. Espero que tengáis buen verano y hasta luego. Objetivos del programa: ofrecer una respuesta a la vulnerabilidad y dificultad de acceso a la vivienda de las personas migrantes y solicitantes de asilo. Favorecer la autonomía de la persona acogida en esta nueva fase de transición a través de acompañamientos personales. Promover espacios de conocimiento y reconocimiento mutuo, favoreciendo la vinculación entre personas migrantes y autóctonas. Acompañar y formar a las familias y comunidades de acogida. Promover la sensibilización y la acogida en la sociedad burgalesa, que de por sí es acogedora y necesita cauces concretos para poder desarrollarlo. Al poco de llegar el piso, Amsayed y Musa participaron en la convivencia de primavera. Se trata de un fin de semana en un albergue diocesano para aquellas personas de la comunidad que lo deseen. El objetivo es reforzar la vida comunitaria. En esta ocasión estuvimos en Castrillo de la Vega. Tuvimos oportunidad de ver una bodega, intercambiar conocimientos entre distintas generaciones, celebrar la fe, hacer fiesta y visitar el cañón de Guerriaza. Fueron 2 días intensos de convivencia. Los chicos estuvieron atentos y participaron todo lo que pudieron. Fueron bien acogidos. Hubo que salvar distancias, romper barreras idiomáticas, adaptar comidas. Fue una primera experiencia de integración. Se creó un clima favorable y buenos lazos de amistad. Para hacer posible el conocimiento y la integración, pusimos en marcha las conversaciones de los jueves.
2 o 3 personas de la comunidad se apuntaban cada jueves a tomar un café con los chicos. De entre la comunidad surgió una persona que reunió en un parque del barrio a los frailes de Verbum Spei, a chicos del barrio y a los chicos del piso para jugar al fútbol los jueves. La actividad prosigue ahora los viernes. En las fiestas del barrio San Cristóbal organizamos desde la parroquia el Festival de las Naciones, un espacio para que los vecinos llegados de lejos nos muestren su folclore, cultura y gastronomía. Musa nos bailó un baile de Gambia. Berrabat nos mostró una canción de Marruecos. Durante el verano, las distintas entidades donde los chicos aprenden español cierran. Varias personas de la comunidad en agosto se ofrecieron a dar clases prácticas de español a nuestros 3 inquilinos. Al acabar el verano, Berrabat consiguió trabajo, pareja y habitación en otro piso. Su inserción estaba lograda. Dejó paso a otros candidatos. Ahora os explico brevemente qué hemos hecho durante el curso actual. Bueno, en febrero llegaron los 2 hermanos senegaleses, Dudu y Brahima. Y yo creo que nos van a hablar ellos. Hola, buenas. Ese es Dudu. Hola, buenas. Me llamo Dudu, soy de Senegal. Tengo 23 años. Llevo 1 año y medio, 1 año y 7 meses aquí en España. Ahora vivo en un piso de la parroquia con 3 personas, donde comparto con 3 personas. Uno de ellas es mi hermano pequeño, se llama Ibrahima, tiene 19 años. Uno de Marruecos que se llama Mohamed, y uno de Gambia que se llama Musa. La verdad es que nosotros 4 nos llevamos muy bien y estamos muy contentos también por formar parte de ese programa de las personas acogidas desde la parroquia y de Cáritas. Y bueno, la gente de la parroquia nos ayuda mucho a integrarnos aquí en ese barrio y a conocer gente y a aprender el idioma también, que ahora no lo hablo bien, pero bueno, con el tiempo todo va a mejorar. Y bueno, y agradezco mucho a la gente de la parroquia también. Muchas gracias, hasta luego y adiós. Muchas gracias a toda la gente de la parroquia. Bueno, ya veis, le hemos oído bajito a Dudu, pero es un chico que habla bastante bien el español. Es de lengua francesa, aunque él tiene los idiomas propios de la zona donde son, el boló, pero es de lengua francesa y ha aprendido bastante bien el español. Este chico quiere para el año que viene incorporarse a clases de adultos porque quiere ser mecánico. Tiene un gran interés, una gran ilusión. Bueno, entonces en este curso 24, muy a comienzos de curso, tuvimos una sorpresa. Musa encontró trabajo, bueno, del tipo de trabajos que ellos encuentran, en Valladolid. Iba a la recogida de patatas. Trabajaban 10 horas diarias, 50 euros por jornada y venía los fines de semana deshecho. El acompañarlo en ese dolor, en esa impotencia, fue también un trabajo fuerte por parte de la parroquia y por parte de las personas. Y cuando parecía que ya Musa se iba serenando y se iba sentando, nos llegó la noticia de que su mamá había fallecido. Había estado un periodo de tiempo hospitalizada y luego pues falleció. Musa recibió mucho cariño por parte de la gente de la parroquia. Mensajes, llamadas, quedadas, paseos. Le hemos ofrecido una oración interreligiosa porque Musa es musulmán. Y Musa fue invitado también
a pasar la cena de Nochebuena con una familia que había conocido en las convivencias. En esa primera convivencia que tuvimos, allí conocí una familia y lo invitaron. En otra actividad que los chicos han hecho, han participado en la entrega de regalos de Reyes en el centro que lo organiza el Centro Municipal del Barrio, organizado por la Peña, en la víspera de los Reyes, en la víspera de la Epifanía. Pues podéis imaginar que estaban perfectamente identificados y muy bien. Los chicos también han realizado cursos de cocina y nos mostraron sus conocimientos, lo que habían aprendido aquí de cocina, elaborando distintos productos que los disfrutamos el domingo de Pascua en el aperitivo después de la Eucaristía. No solo nos mostraron lo que habían aprendido aquí, también hicieron cosas propias de su tierra. Celebramos también un domingo el cumpleaños de Dudu, que las conversaciones que el año pasado tenían los jueves, este año los hemos pasado el domingo después de la Eucaristía. Entonces, bastantes personas de la Eucaristía nos quedamos, charlamos con ellos y uno de esos domingos celebramos el cumpleaños de Dudu. Una del barrio, Sara, una de Cáritas, le hizo un bizcocho inmenso para compartir con todos y la verdad que Dudu estaba emocionado y entusiasmado. Otra de las actividades que solemos tener con ellos han sido las cenas. Después de nuestras asambleas parroquiales nos quedamos a cenar. Entonces los chicos siempre les invitamos, han participado en las cenas como uno más. Y de estas comidas y de estas cenas yo destacaría la comida del Jueves Santo. El Jueves Santo nos reunimos familias que son atendidas por el equipo de Cáritas a comer. Este año han estado ellos, han participado y también no solo las familias que son atendidas, también otras personas de la parroquia nos juntamos y tenemos una convivencia muy agradable que después acabamos preparando la Eucaristía del Jueves Santo. Otra actividad en la que han participado ha sido en la limpieza del río. Yo más que diría limpieza del río, por allí pasa el río Vena, pero más que limpieza yo diría que es una mañana de educación ambiental. No solamente es la limpieza, que sí que recogemos cosas que hay por allí, pero sí es todo un proceso de educación ambiental con los niños de la catequesis y con otras personas de la parroquia y de fuera de la parroquia. Y este año van a participar en las fiestas del barrio y ellos lo que van a hacer ahí van a hacer degustación para la gente, para las personas que participamos en las actividades. No solamente de lo que ellos han aprendido, sino también de sus propias. Porque en este Festival de las Naciones lo que se trata es de que nos conozcamos todas las personas que hay por allí que son venidas de fuera. Entonces se hacen distintas actividades y ellos este año lo que van a hacer cosas de gastronomía. Ya. Para ti, perdona, no te preocupes. ¿Qué está suponiendo para la parroquia? Romper barreras, superar prejuicios, conocer la inmigración desde rostros e historias concretas, enriquecimiento por lo que aportan, ganas, proyectos, sueños, experimentar la catolicidad, universalidad a la que estamos llamados como Iglesia, respeto y valoración de sus culturas y tradiciones, practicar la acogida, la hospitalidad, el encuentro, la escucha, abrirse al futuro, salir en misión. ¿Qué está suponiendo para el barrio? Romper prejuicios, normalizar su presencia en las calles, ser uno más, verificar que es posible el encuentro y la convivencia intercultural. Es una experiencia significativa e interpeladora. A ver, yo os cuento, así un poquito deprisa, mi experiencia con ellos. Poco a poco he ido descubriendo qué tipo de personas son. Valientes, respetuosos, muy conocedores del medio, de su medio y de su cultura. Con grandes deseos de aprender. Esto es algo que les caracteriza a todos, de conocer el medio en el que están. Son muy conscientes de lo que han dejado y por qué lo han dejado.
Viven con gran esperanza de encontrar un hueco en esta sociedad y una esperanza aún mayor de poder ayudar a sus familias. He sentido y siento admiración por su proceso vivido. Respeto todas sus inquietudes, deseos y sobre todo de ver cómo se conforman con muy poco. Al finalizar el tiempo de estar con ellos, siempre me surge la gratitud por todo lo que me dan, su cara de satisfacción y sus ganas de seguir. He llegado al convencimiento de que a nivel de grandes cosas poco o nada podemos hacer, pero a nivel de lo pequeño, cercano, podemos hacer mucho, acogerles, integrarles, devolverles la dignidad, aprovechar su talento, sus ganas de ser uno más en nuestra sociedad. Y esto o lo hacemos o se queda por hacer. Ellos pueden decir qué suerte he tenido. A nivel personal y de comunidad, creo que podemos decir qué suerte tenemos de que estén entre nosotros, por la gran riqueza que nos aportan, con sus gestos, su cultura, su sonrisa, sus ganas de superación e integración, su gran esperanza de poder ayudar a sus familias. Con ellos estamos viviendo una comunidad más abierta, acogedora, superando estereotipos, viviendo con normalidad su presencia entre nosotros y sensible a los más necesitados y con la esperanza de que todo esto se puede realizar y se puede vivir. Nada, muchas gracias. Muy bien, pues gracias por compartir esta experiencia. Esta mañana Rafa Com nos hablaba de comunidad, fraternidad, solidaridad. Pues aquí también lo hemos visto reflejado, humanizar, familia. Pues vamos con la última presentación. Si quieres, José Antonio, subes aquí ya para luego el diálogo. Luis. Bueno, para esta última comunicación se encuentra con nosotros José Antonio González. En las redes es conocido, su nombre es Cinco Panes. Es comunicador, es natural de Alicante, se define como padre, licenciado en biología, aunque por más de 10 años ha trabajado en el ámbito de la programación informática y desarrollo de aplicaciones web, acompañado en grupos de poscomunión de jóvenes y catecumenado de adultos. En 2013 estuvo en Congo en un proyecto de cooperación internacional. A la vuelta, al regreso, puso en marcha Cinco Panes, ofreciendo materiales gratuitos de doctrina social de la Iglesia. Cinco Panes ahora no está activo por falta de recursos, ¿no? Pero desde 2021 le podemos escuchar y seguir en su publicación semanal en la web digital de la revista Vida Nueva, en el podcast semanal. Pues gracias también por estar aquí presente y abrirnos también a la comunidad cristiana, pero de esta comunidad también digital. Sí, buenas tardes. Yo no sé si voy a poder transmitir algo porque sus experiencias son mucho más visibles. Claro, entonces yo voy a hablar un poquito más del plano digital, que es bastante más invisible. Entonces, en el ámbito de compartir esperanza en las redes sociales, en Internet, ¿cómo compartimos esta esperanza? Yo me preguntaba que en qué redes, porque no es lo mismo YouTube que TikTok, que Instagram, etcétera. Hay muchos tipos de redes sociales y en cada una de ellas existe un tipo de sociedad distinta, especializada, etcétera. Entonces, era complicado. Por eso creo que voy a compartir un poquito con vosotros lo que hago semanalmente, vosotros y vosotras, para ver si ilumino o os dejo un poquito más en oscuridad. No lo sé, espero que no. Para quienes no sepáis de qué va esto, el podcast de Vida Nueva es un monográfico semanal de 30 minutos que lo planteo desde una triple perspectiva.
desde el punto de vista informativo, hay una noticia en Vida Nueva, en la revista Vida Nueva. Yo informo sobre el tema central, pero la segunda dimensión es performativa. No solamente informo, sino que me preocupo de qué palabras uso para decir qué cosas. Estamos acostumbrados sobre todo en ámbitos eclesiales, tenemos ciertas tendencias a hablar de una determinada manera como si todo el mundo pudiera entender lo que decimos, y a veces se produce una barrera comunicativa que nos refleja el mensaje y desde la otra parte lo mismo, refleja en nosotros y no nos llega, ¿no? Entonces, esa dimensión performativa, a la hora de elegir cómo digo las cosas, trato también un poquito de incidir en las conciencias. Y la triple dimensión sería la propositiva. De vez en cuando, pues, digo, a lo mejor me refiero a los obispos, digo, obispos, a lo mejor podíais hacer esto, o los laicos digo, esto se podía hacer, lo que se me ocurre en cada momento y en cada situación, a veces con más acierto que otras. Es un reflejo del ver, juzgar y actuar de Kath-Zinn, de la Hawk. A veces, en algunos episodios, hay más ver, en otros episodios hay más juzgar. Lo que nunca hay es más actuar. Nunca me dedico al episodio a decirle a la gente lo que tiene que hacer o lo que tiene que dejar de hacer. Esto es lo básico. Entonces, yo lo tengo que tener listo en unas 24 horas, 24 o 30 horas. En el medio tengo que comer, tengo que dormir. Entonces, yo recibo la información, analizo, me documento, lo elaboro y tengo que ir muy, muy deprisa. Claro, eso hace que lo sienta así, lo sienta como una carrera frenética en la que empiezo a informar sobre algo y de repente me doy cuenta de que determinado tema es muy sensible y si utilizo una determinada palabra no solamente voy a generar escándalo, sino puedo generar mucho dolor, puedo abrir heridas y entonces me toca hacer un giro en esa programación del episodio, ¿no? Ahora voy a decir una barbaridad muy grande. No salgan corriendo, por favor. Es un punto de partida, ¿de acuerdo? Voy a decir lo siguiente. La esperanza no existe. Es una burrada tremenda, especialmente en el ámbito en el que nos encontramos, porque además es una osadía. Si lo digo en voz alta, resulta que la mitad de la gente ya la he perdido, a la mitad del auditorio ya la he perdido. Y la otra mitad recordarán al Papa Francisco en la bula de convocación del jubileo, que decía que nos encontramos con personas desanimadas, siempre viéndolo todo con pesimismo. Entonces, ¿de dónde viene esto? ¿Por qué digo esto? La Iglesia es un poliedro, lo tenemos claro, también lo decía el Papa Francisco. Muchas sensibilidades, muchas realidades distintas, todas interconectadas por la parte de fuera, como en la imagen, pero también en el centro está Cristo, con Cristo en el centro. Entonces, si la Iglesia es como un poliedro, ¿por qué cuando hablamos de esperanza es como una bola de plastilina? La esperanza es una cosa genérica, sin forma, donde todo se mezcla, donde todo se confunde, y a veces eso es complicado, especialmente cuando queremos comunicarla. La revista Vida Nueva, sabéis que cada semana, pues, bueno, sabéis o no sabéis, pero la revista Vida Nueva trata de un tema central. Entonces, unas semanas me toca informar sobre abusos. Una semana me toca informar sobre ecumenismo, una semana me toca informar sobre el fallecimiento de un pontífice o la elección de otro. Entonces, ¿cómo puedo comunicar una única esperanza que valga para todos esos ambientes? Especialmente cuando el Papa nos convocaba, el Papa anterior nos convocaba a que el jubileo fuese para todos, para ese todos, todos, todos suyo. Entonces, regresando a que en Vida Nueva yo estoy obligado a semanalmente adaptarme a un tema concreto, me toca contextualizar la esperanza. Porque si existe un mal estructural, nuestras sociedades están conformadas como están conformadas, hay un mal estructural de fondo, entonces siempre me lo planteo de este modo, y es que necesitamos también una esperanza estructural que haga de contrapeso, no una esperanza genérica, vacía, que nos permita salir del paso con una sonrisa y seguir nuestro camino. Es decir, incidir en la estructura. Y esa incisión no se consigue desde el centro del escenario. Es decir, vengo a hablar sobre el mundo de las redes sociales y a lo mejor alguien esperaba que le dijera cómo conseguir muchos seguidores, muchos likes, muchos clics. Lo siento, pero esa esperanza estructural creo que se consigue desde detrás
desde donde nadie mira, ese tornillo que hace falta apretar o soltar, esa barra de metal que hay que mover. Y así es un poquito como planteo el podcast de Vida Nueva, ¿no? Tiene también sus dificultades, claro. Me acuerdo siempre de Benedicto XVI, cuando decía que la Iglesia se iba a la Iglesia del futuro y no a la Iglesia pequeñita, una Iglesia que se iba a ir reduciendo, que no podíamos llenar grandes espacios. Entonces, el podcast de Vida Nueva no lo planteo como un podcast de masas, con miles y miles de orejas escuchando. Es un podcast de intimidad, porque lo que propongo es una esperanza contextualizada, no una que sirva para todos esos ámbitos que veíamos. No puedo informar de la misma manera, si tengo que informar de la realidad que vive José Antonio, si se produce un congreso de un tema determinado, no puedo utilizar la misma esperanza, no puedo hablar de la misma manera porque no es la misma, ¿no? Entonces es una esperanza de tú a tú. Entonces esa barbaridad que escribía, que os proponía de la esperanza no existe así, como una bola de plastilina, toda deformada, sino que adopta más bien esta otra forma. Ese mismo poliedro, como un reflejo de lo que es la Iglesia, todas estas experiencias, lo que escuchábamos esta mañana, ayer, cada una con su esperanza concreta, y vosotras y vosotros sois ese ejemplo, sois en cada uno de vuestros países, de los países donde habéis estado o estáis, en cada una de vuestras realidades, esa cara, ¿no?, la que a mí me toca comunicar. Trae muchas dificultades. La primera es gritar en el desierto, precisamente porque debo contextualizar. Nadie me ve como parte de su grupo. Es decir, no soy de los de nadie. No soy de los suyos o de los suyos o de los suyos, porque claro, al hablar sobre este vaso de agua, a lo mejor señalo que hay unas burbujas y alguien siente que le estoy diciendo que está muy mal el vaso. O alguien dice o señalo que debajo hay una servilleta y a lo mejor alguien cree que estoy diciendo que debería haber otra cosa. Es un desierto esta contextualización. O, esto me lo dicen mucho, lo de tener la cara de vinagre. Se confunde mucho el que no tenga una sonrisa permanente con tener una cara de vinagre. Y esta es una de las más complicadas, las de las infinitas sensibilidades, precisamente por este poliedro. No sé si llegáis a ver, son marcos de fotos y en cada uno de ellos hay un ojo. Básicamente, lo que os decía, yo informo sobre este vaso de agua y las personas me miran desde su marco concreto, en línea recta, con lo cual, si señalo que aquí detrás hay una mancha en el vaso, se ha producido una situación, hemos cometido un error a la hora de hacer algo, alguien me va a decir que no, que estoy muy, muy equivocado, porque no lo está viendo. Porque lo que os decía, no soy del equipo de nadie. Estos son el tipo de mensajes que más recibo. Este tipo de mensajes los recibo constantemente. No tengo ni idea, mi información es satánica, con qué autoridad digo estas cosas, qué manera de escuchar pavadas, esto es constante. Entonces, lo que pasa es que de vez en cuando, de vez en cuando, bueno, alguien te felicita, ¿no? Entonces, ¿qué hago? ¿Cambio? Utilizo técnicas que funcionan, que sabemos que funcionan en la mercadotecnia. Es decir, está claro, tenemos manuales enteros sobre cómo conseguir likes, como sobre cómo conseguir seguidores, lo tenemos claro. Entonces, ¿qué hago? Uso técnicas que funcionan, pero no transforman. Para dar esta respuesta siempre me acuerdo de esta escena de Abraham. Si hay 50 justos, ¿qué vamos a hacer? ¿Destruir la ciudad? ¿Acabamos con ella? ¿Acabamos con este modo de comunicación? ¿Nos adaptamos al modo de comunicación que nos pide el mundo? Entonces, bueno, he sido rápido, he intentado ir rápido para dejar espacio también a las preguntas. Básicamente esto es lo que yo hago semanalmente. No sé si he conseguido transmitiros, evidentemente es otro tipo de experiencia.
Pero básicamente lo que quería deciros es eso, que a la hora de informar no solamente informo, sino que trato de transformar aunque no se note. La mitad de las veces doy mensajes y la gente se escandaliza porque dice, ¿dónde está la esperanza aquí? Si alguien me pregunta directamente, se lo señalo directamente. La esperanza está aquí, aquí y aquí. Pero es un problema porque es lo que os decía, es gritar en el desierto, constantemente. Y ya está. Gracias también, José Antonio, por tu presentación y también por ese trabajo semanal que haces y también por estar ahí presente en esta comunidad también digital. Bueno, pues ahora tenemos unos minutos para intervenir, dialogar, comentar, preguntar a las tres experiencias que están aquí hoy con nosotros. Buenas tardes, soy Tarsicio, del IEM, y para José Antonio Maeso, en América Latina casi todos los bautizados, ¿no? Casi todos, hasta los militares, son también bautizados. Entonces, tu presencia, tu actuación, ¿despierta esperanza también alguna vez en ellos? ¿Provoca algo o solamente en las víctimas? ¿Cómo vives eso? Bueno, yo creo que Latinoamérica es el país más católico y el más violento. El problema es cuando nos polarizamos. Yo recuerdo cuando entramos en la intervención militar, justo antes de entrar, con Monseñor Cramery, se oró y se pidió por todos los militares. De hecho, hay un compañero que está trabajando con los militares. Lo que es que no podemos alcahuetear cuando ellos se convierten en parte del problema y no ejercen su rol protector. Es más, yo creo que pocas voces como la nuestra o como la mía ha reivindicado que lo que es el trato adecuado. O sea, no puede estar un militar que no está acostumbrado a estar en cárceles a una presión y a unas amenazas constantes. Su salud mental y su salud física acaba dañándose y hay que acompañarlos. De hecho, recuerdo que una de las últimas veces que entré antes de venir, un militar dice, yo sé quién es usted. Y, bueno, y aún así se acerca a mí y dice, sí, quiero que me bendiga porque es que por la noche me jalan de las patas los demonios. Digamos, sí. Lo que te jala es la mala conciencia porque habían estado torturando, porque sufren mucha presión y a veces también ellos son como los soldaditos o como los sicarios, el último eslabón. Arriba dan las órdenes, abajo lo sufren. Y de hecho se les ha ofrecido espacios y se les ofrece espacios. El problema es cuando se ha polarizado tanto que a ti te convierten en un enemigo más que en un aliado. Pero también es parte de esa polaridad que se vive también ya en Latinoamérica. Se vive en Ecuador, se vive en Perú, por esta Monseñor Flumen, que también conoce esa realidad. Esa realidad también está ocurriendo en Colombia, está ocurriendo en Bolivia, y a veces se nos olvida que es un problema regional y un problema que va mucho más allá de un solo país, sino que es estructural este tema de la violencia. ¿Y que realmente se les ha ofrecido? Sí. Pero el problema es cuando hay unas narrativas de odio, de violencia, de división, que intentar sembrar, ahora toca resistir. Resistir, agarrarse a los machos, que digan lo que quieran, poner las espaldas y seguir trabajando por todas las personas. Porque claro, como soy el cura pandillero, todo el mundo sabe lo de la cárcel. Pero eso me viene muy bien para el otro trabajo que hacemos, esa vida secreta que dice mi obispo, que llevamos un poco de apoyar a las personas que son también extorsionadas, que son secuestradas o que son víctimas de la violencia. Y cuando ha habido que liberar en la cárcel, muchas de las veces ha sido a agentes del Estado, a fuerzas de seguridad del Estado. Está todo así, muy... Levantad la mano los que queréis intervenir para... Bueno, yo soy Pedro Pablo, soy sacerdote de Cádiz y me vale tanto para el padre José Antonio, ¿no? Juan Antonio, como para el de las redes sociales, ¿no? Entiendo, ¿no? Y vivo también en mi situación, en mi parroquia, que a veces estar en la esperanza es una tensión, ¿no? Porque es lo que decís, ¿no? Somos de todos y no somos de nadie, ¿no? Y a veces te producen situaciones, ¿no? Sobre todo, como decía el padre José Antonio,
en estructuras mucho más superiores que nosotros a veces a lo mejor desde abajo no podemos hacer, que te generan momentos de tensión y de mucho dolor, ¿no? Cuando tú estás intentando defender, ¿no?, a las personas más pequeñas, las que están sufriendo más, ¿no? Entonces, cuando uno se encuentra en esa situación en la que te ponen de un bando, te ponen de otro, te sacan una foto, te ponen en las redes, te dicen eres así, eres asá, ¿no? A mí me han llamado de fascista o de liberal, o sea que estoy en los dos bandos. Pero, ¿cómo vivir? ¿No? ¿Cómo seguir siendo esperanza para los demás cuando por dentro tienes esa situación tan difícil de estar luchando todos los días, como tú decías, ¿no? Esa voz que grita en el desierto y tú sigues estando ahí anclado en el Señor? Evidentemente, para mí la oración es lo más importante, ¿no? Pero al final hay veces que dices tú, ¿soy un loco el que estoy haciendo las cosas o de verdad estoy caminando hacia donde el Señor quiere, ¿no? Donde el Señor me pone? No sé responder, quiero decir, es complicado, siempre es complicado esa soledad tremenda, porque lo que decía José Antonio sobre la salud mental, que poco hablamos en la Iglesia sobre salud mental, sobre lo que cuesta aguantar y aguantar cuando te insultan de un sitio, cuando te insultan del otro, ofrecer la otra mejilla, porque al fin y al cabo forma parte del mandato original. Es más complicado incluso, diría yo, porque todos esos ataques no vienen de fuera de la Iglesia, sino que son intraeclesiales. Cuando vestimos de una manera o vestimos de otra, ya estamos con la etiqueta sobre la cabeza. Si os ponéis el alzacuellos o no os lo ponéis, ya tenéis la etiqueta sobre la cabeza. Si habláis con unos, ¿cómo es que estáis hablando con esos? Que pesa sobre ellos una sospecha. Él lo decía también, lo de que se le ofrece la esperanza y se salva la vida de todos, de los de un lado y los del otro, ¿no? La pregunta es ¿cómo seguir gritando en el desierto con todo ese dolor? Pues, entendiendo que forma parte de ser cristiano. Es decir, yo no encuentro otra respuesta más que ahí. Soy cristiano, y no solo soy cristiano porque estoy bautizado, soy cristiano porque además estoy convencido de serlo, porque creo que además es la opción más lógica, porque implica una relación no solo vertical de yo con Dios, sino yo con los demás. A veces los demás me entienden y otras veces no. Pero lo que ponía antes del mensaje, ese mensaje que a veces dicen, oye, qué buen programa, no lo pongo para lucirme de nada, sino lo pongo precisamente porque son esos 50 justos que quedaban en la ciudad, es ese justo que quedaba en la ciudad, es esa vez, es ese leproso que se volvió a dar las gracias, es todas esas veces que os han dicho que habéis estado derrumbados y derrumbadas y han venido a tocaros a la puerta y os han dicho gracias. Es decir, no puedo darte otra respuesta más que esa, especialmente en unas redes sociales tan polarizadas, absolutamente polarizadas. ¿Cómo llego yo a hablar en unos términos que no son los que se piden exactamente en esa red social? ¿Cómo llegas tú a hablar sobre amor, sobre entendimiento, sobre acercar posturas o hablar sobre una determinada figura eclesiástica que pesa sobre ella una cierta sospecha, porque hace 50 años pasó no sé qué? Pues eso, la única respuesta es acordándonos de ese leproso que volvió, de esa vez que te dijeron no sé qué y de entender que forma parte del camino. En mi caso se amplía, es decir, no solo es el podcast, en mi caso es que mi vida funciona así, porque a veces me muevo en ámbitos a medio camino dentro de muchas partes y bueno, pues te ves en esa tesitura constante. ¿Te acostumbras? No. ¿Duele? Sí. ¿Es una esperanza contextualizada? También, porque es ese desierto ya anunciado, con vistas a una mejoría futura. Es decir, no la veo, me deslumbra el desierto,
pero está ahí. Esa contextualización concreta. No sé si he aclarado algo. Te contesto yo. Un mismo hecho, dos reacciones. Cuando a mi obispo le dijeron hasta de qué mal va a morir, entró un poco en crisis porque nunca le habían hecho bullying en redes sociales. Yo ya había tenido experiencia y al principio se pasa muy mal, pero recuerdo que una de las últimas veces, incluso desde dentro de la iglesia, me llaman para decirme que qué hacía yo sentado en una mesa con delincuentes, bla, 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 y que lo habían sacado por redes y qué escándalo. Y me mandan la captura. Y dije, ¿saben lo que me molesta? Que ya que me quieren hacer famoso por 3 días, no sepan ni siquiera cuál es mi nombre. Se acabó el problema. Yo creo que a veces, como dicen allá, una mancha más no le hace nada al tigre. Uno se acaba diciendo, vea, lo importante es lo importante. Y luego recuerdo la reacción de las comunidades con las que trabajamos, ¿no? Con los barrios, ¿no? Que es una comunidad grande que me conocen desde hace años y dicen, sí, el cura pandillero siempre ha estado con ellos, ¿de qué se extrañan? ¿No? O sea, uno también tiene que aprender a relativizar. Sí es cierto que al principio te duele, al final te acabas riendo, pero siempre queda eso, bueno, porque todos tenemos nuestro ego, ¿no? Pero yo creo que hay que tomarlo con un poco de humor. Y también sabes que en las redes sociales te hacen famoso por 3 días, después se olvidan de ti. Y relativizar un poco eso, ¿no? Y construir esperanza desde abajo, desde lo firme, desde los fundamentos. Lo macro lo tenemos perdido. Yo sé lo que... ¿Qué hacemos? Trabajar con las comunidades. ¿Cuánto? Lo que se puede. Yo no voy a cambiar jefes políticos, ni voy a cambiar municipios, ni voy a cambiar alcaldes, ni presidentes. Pero sí puedo construir desde abajo nuevos modelos y nuevas relaciones que creen esperanza. Yo tampoco creo que la esperanza sea algo así, algo etéreo. No, la esperanza se construye. Es un camino. Es algo que se hace. Y tiene que estar interligada. Me ha gustado mucho el ejemplo que también pone el Papa Francisco. Y a veces también eso le da la edad. Ya cuando te han dicho de todo, al final dices, una mancha más ya no le hace nada al tigre. Sí, soy Antonio Fernández del IEM. Como dice el Evangelio, por un hombre bueno quizás hay quien se atreva a morir, ¿no? Pero en este caso donde tú estás, pues tiene gente violenta de un lado, gente violenta del otro, gente que mata por un lado, gente que teme ser matada y mata también. No sé, vamos a sacar la fuerza ahí para, en situaciones tan límites, ¿verdad? Porque a veces dice, bueno, es alguien que todavía no está dañado, a lo mejor lo puedes acompañar, pero en este caso, ¿no? ¿Cómo sacar la fuerza para seguir bien una persona que todavía se le puede generar esperanza o cambio? No sé. Mira, ¿cómo lo ves eso? Que es que yo me siento ante eso, me siento un poco bloqueado, ¿no? Es como algo tan difícil y cómo tú te enfrentas, ¿no? Ante esa situación de que unos y otros, pues cada cual tiene lo suyo. Varias cosas. Primero, creemos que somos hechos a imagen de Dios. Y recuerdo un día en unas fiestas por el Espolón que alguien me decía, es que el hombre es malo. Digo, sí, malo. Y está hecho a imagen de Dios. Entonces, Dios es malo. No. Digo, ¿tú me estás diciendo? Si creemos que el hombre es bueno, también sabemos que, sobre todo en América Latina, como decía Tarsicio, hay una violencia estructural muy fuerte. Gente que no ha tenido oportunidades. Y a veces la única oportunidad la ve ahí. Pero también es cierto que yo he visto por mi trayectoria trabajando que todos queremos el bien y todos queremos estar en paz. A veces, muchos dicen, padre, es que ya no puedo salir. Si salgo me matan. A veces, también he conocido, y les he tenido frente a frente. Recuerdo uno de los casos que dije, yo estuve en la cárcel. A mí no me iban a molestar más, no con palabras delicadas. Dije que yo iba a ser el jefe y llegó a ser jefe. Y entonces yo impongo mi ley. Sátiro, una persona dura, fuerte, asesino, criminal, que se encontraron todos sus... Bueno, uno de estos de un Pablo Escobar en potencia, ¿no? Y recuerdo que en una de las negociaciones cambió todo cuando me dijo, mira, tengo mujer, tengo hijos, tengo mamá, pero aquí a mi lado solo está acompañándonos usted. Y usted entra aquí y sabe que le podemos coger de rehén, que le podemos matar, que le pueden matar los otros. Venga, deme un abrazo porque usted nos quiere de verdad. Desde ese momento hubo un cambio en la actitud, se consiguió liberar. Al fin y al cabo yo creo que se trata de descubrir esa imagen de Dios que tenemos dentro. Y salvo casos patológicos, que les hay,
salvo sociópatas, yo creo que a veces el contexto, la coyuntura, a veces sí presiona mucho, sobre todo cuando no ves ninguna situación de salida. Y a veces hay que dar oportunidades y se puede dar el cambio. Otras veces no, eligen su camino. Pero yo creo que eso también es construir esperanza, esperar que el otro tiene algo de positivo. Esperar y saber que siendo imagen de Dios siempre hay algo que se puede hacer por ellos. Pero ahora. Sí, Gaby de Burgos. Qué bonito, estaba escuchando ahora, me venía Mateo 25, ¿no? Con los tres, porque tuve hambre también en información, porque fui forastero y porque estaba en la cárcel y vinisteis a verme. Con la experiencia de que todavía como no ha hablado, pues le preguntamos la experiencia de San Juan de Ortega. ¿Qué recorrido ves a estas experiencias que estáis haciendo de acogida y luego qué impacto puede tener pues, en el arciprestazgo, en otras parroquias, incluso a veces pues, en nuestras congregaciones o institutos, ¿no? El no tener miedo a abrir esas puertas y acoger a gente y que esta experiencia pues, pueda ser... Pues esas dos preguntas. ¿Qué recorrido veis en la propia parroquia que esta experiencia puede tener por mucho o poco tiempo y qué impacto creéis que puede tener esta experiencia pues, en otras parroquias e instituciones? Pues en la propia parroquia... Acércate, no te comes. No. En la propia parroquia sí que creemos que tenga continuidad. La verdad es que hay buena acogida con respecto a la comunidad, estamos muy involucrados en ello, damos su espacio también, no estamos continuamente ahí encima de los chicos, les dejamos vivir su vida, van a sus clases, pero sí que va a haber continuidad. Mientras tanto, la diócesis lo considere necesario y yo creo que si la experiencia es buena, pues vamos a seguir estando ahí. Y en otras comunidades pues hay alguna más que ya tienen pisos de acogida como en Burgos, pero posiblemente otras parroquias están intentando y vamos a intentar organizarse y hacer algún piso de acogida más, que tengamos noticias, pero bueno, no puedo decir más que es lo que has. Había aquí, espera, Begoña, allí. Hola, buenas tardes. Bueno, mi pregunta era un poco en la línea de esto último, que iba a preguntar sobre la experiencia de San Juan de Ortega. Entonces, más o menos ya lo han contestado, ¿no? Lo único, pues, podía preguntaros, ¿os llegan ahí los migrantes estos? ¿Vais a buscarlos? ¿Cómo? Sí, bueno... no, nosotros no vamos a buscarlo, todo procede de la Pastoral de Migraciones, entonces ellos se encargan con Cáritas, Atalaya y bueno, la diócesis, pues seleccionan o miran a quién es necesario, chicos que están en la calle, que tienen también en Cáritas, que pernoctan unas noches y que necesitan una vivienda, pero todo ya está estructurado por Cáritas, o sea, nosotros no vamos a seleccionar nadie. Sí tenemos una disposición de acogida, de estar con ellos, de acompañarles a lo que sea necesario, pero no seleccionamos ni nos ponemos a disposición, pero no en marcha para ir a buscar personas. Javier de la Oxa. A nivel macro, parece que el mal puede más que el bien, ¿ya? Estructuralmente, América Latina, América Central, África, el Sahel, o sea, parece que como que no hay esperanza de que eso cambie, ¿ya? Y por supuesto,
a nivel superestructural, pues posiblemente haya instancias que les interesa que no cambie. ¿Está claro? Porque se juegan muchos intereses. Yo diría, la pregunta que nos podemos hacer es, bueno, entonces, si hay tan poca esperanza de futuro, ¿para qué sirven las pequeñas acciones? En la oscuridad de la noche, cuando se enciende una vela, es significativa la vela, ¿sí o no? Cuando está en la oscuridad, una sola velita, una cerilla, es significativa. Bueno, pues yo creo que tendríamos que ir llenando poco a poco, concientizando a las personas, por supuesto, desde la fe y desde el Evangelio, en ese compromiso por la vida, por el respeto a la dignidad de la persona, a la igualdad, a los derechos humanos. Yo creo que precisamente la Carta de los Derechos Humanos nos dice cuáles son los valores fundamentales que debieran estar en toda sociedad. ¿Está claro? Lo que pasa es que estructuralmente eso tampoco interesa. Entonces, ¿qué hacer? ¿Perder la esperanza en medio de la oscuridad? ¿Apagar la vela? ¿O comprometernos en mantener la vela y ayudar a que otras velas vayan encendiéndose? Aunque aparentemente no hagamos nada, Por ejemplo, la parroquia de San Juan de Ortega, ¿no? Bueno, se une también pues Atalaya, se une también Cáritas, se une la Sagrada Familia, ¿verdad? Son pequeñas velas que se van encendiendo y que a la gente le cuestionan. ¿Por qué una persona que se jubila y tiene tiempo disponible para disfrutar de la vida y se va a dar clases de español? 3 días a la semana. Yo creo que es ahí donde tenemos que tomar conciencia. No podemos cambiarlo todo, pero sí podemos hacer algo por cambiar en nuestro micromundo donde estamos. ¿Está claro? Y sobre todo ir creando esa conciencia de que el mundo puede ser mejor, pero tenemos que empezar a creérnoslo, que no es una utopía. ¿Está claro? Porque si queremos que eso es una utopía, pues el mayor utópico ha sido Jesucristo. ¿Está claro? ¿Entendido? Bueno, por eso yo creo que cada uno desde su lugar, José Antonio desde su trabajo, San Juan desde su proyecto, Manuel. José Antonio, los dos desde su podcast. Bueno, nosotros, cada uno, incluso concientizando, por ejemplo, nietos, bisnietos, está claro, sembrando esa semillita para que vayamos encendiendo pequeñas luces. Puede ser que algún día haya una gran hoguera, puede ser que sí, pero de todos modos una vela en la noche siempre llama la atención, marca el camino. Gracias, Javier Moradillo, por esta vela aquí en esta tarde también. Tú eres una vela, sí, aquí entre nosotros. ¿Queréis decir algo? Sí, nada, solamente responder por el matiz del principio que habías dicho, que hay tan poca esperanza. Es ese matiz con el que medimos cuánta es poca, que a partir de que, ¿dónde marcamos la línea que es poca? Si con nuestras acciones un solo corazón se ha transformado, ¿por qué tiene tan poco valor? Es decir, a veces me escribe, lo que os decía, me ha escrito algunas personas diciendo, es que mi obispo dice no sé qué, es que mi obispo dice no sé cuánto, yo me he alejado de la iglesia, pero te he escuchado y no sé qué, he sentido no sé qué. Bueno, es decir, si se ha producido una transformación, ¿por qué tengo que asumir que es poca? Es un ser humano y esa esperanza le ha dado vida. Entonces, no sé, es un matiz complicado ese de
¿Cuándo es poca la esperanza? Alberto, de Los Oblatos, para José Antonio González. ¿Yo? Bueno, yo no soy muy activo en redes sociales, de hecho no tengo ninguna, tengo WhatsApp porque me hace falta. Pero muchas veces mi sensación es que en las redes sociales cuenta más la forma que el fondo o la imagen, ¿no? Y de hecho cuando estoy con mis sobrinos y les veo ver youtubers y tal, digo, no tiene ningún contenido de fondo. Sin embargo, por tus palabras me ha parecido que le dedicas más tiempo al fondo, o no digo más que a la forma, pero bastante, ¿no? Entonces, ¿te supone mucho tiempo de formación, por ejemplo, para no solo informar, sino intentar transformar? Tú cuando te llega un tema de vida nueva, le dedicas tiempo a formarte, no solo a cómo lo digo, sino qué digo, verificar lo que digo, etc. Sí, claro que le dedico muchas horas. Bueno, afortunadamente dices que solo tienes WhatsApp y afortunadamente no estás en ningún grupo del cole, del grupo de padres y madres del cole, porque aún sería aún más complicado. Sí, cuando me llega una información trato de buscar absolutamente todos los puntos de vista posibles, incluidos los que están fuera de la Iglesia y a veces especialmente los que están fuera de la Iglesia, porque a veces nos señalan errores que nosotros negamos como errores y otras veces no, es decir, precisamente en ese sentido, ¿no? Entonces trato de buscar cuáles son es decir, qué dice la academia, qué se dice en el ámbito académico, qué se dice en el ámbito ortodoxo, qué se dice en el ámbito musulmán sobre un determinado tema, y en base a todo ello trato de integrarlo, lo que decía, ahí es cuando trato de no herir o no abrir ciertas heridas. En cualquier caso, hablar de abusos es siempre abrir heridas. Hablar de personas heridas por la Iglesia que han sido expulsadas porque no se sintieron acogidas es abrir heridas, tanto dentro como fuera de la Iglesia. Entonces, sí, dedico muchas horas al fondo. La forma, bueno, lo que digo, hay gente a la que le gusta más, hay gente a la que le gusta menos. Nací como nací, con la voz que nací y con las formas que intento poner en marcha. Pero sí, es decir, no sigo las tendencias de los manuales porque son contrarias precisamente a la transformación del corazón. Creo que más o menos he respondido. Muy bien. Por ser vos quien sois, venga, la última montaña. Sí, pero bueno, que Montaña quiere. Y ya es la última intervención de esta tarde. No sé si te vas a dirigir a uno o a tres, pero... A José Antonio. Bueno, pues una reflexión breve, la respuesta. A José Antonio, Ecuador. Sí. José Antonio, bueno, soy Montaña de Cáceres, Delegación de Misiones. ¿Cuál es tu esperanza personal ante el trabajo, ante la vida que tienes? Gracias. Pues que la vida siga y que haya gente que tiene esperanza. Yo creo que lo único que podemos es... creo que el Evangelio es buena noticia. Y es buena noticia. Hablaba nuestro querido colega de encender una pequeña vela. Es como el cuento de las estrellas. Para el que la enciendes, tiene sentido. Para el que ayudas, tiene sentido. Y lo demás yo creo que queda en manos de Dios. A nosotros nos toca trabajar, hacer lo poquito que podemos, sabiendo que si Él, siendo Dios, no cambió el mundo, ¿qué voy a cambiar yo? Si Él, siendo Dios, hizo las cosas como hizo, ¿a dónde pienso llegar yo? Pero al menos, hay una cosa que un compañero colombiano decía. Y cuando esto ocurrió, ¿dónde estuve yo? ¿Dónde estuvo la Iglesia? Nosotros, es una pregunta que nos hacemos en el vicariato. Ante esto de la violencia, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde está mi Iglesia? Que nunca quedemos ausentes y que como buena Iglesia, buen samaritano, algo que aprendí aquí en estas aulas, ¿no? Allá en los años
80 que estudiamos la Iglesia Samaritana de Castilla y León, que llamamos Iglesia Samaritana, y yo no soy quien para medir, yo no tengo que juzgar qué se consigue, a mí me toca trabajar, arremangarme, y felices, bienaventurados los que trabajan por la paz, porque ellos, y ser felices, nosotros trabajando, Dios hará lo demás. Muy bien.